Bueno, pues arrancamos el tiempo de tertulia y estamos aquí disfrutando del desayuno que, bueno, pues el desayuno que tenemos gracias a Pastelería Saúl, que ahora nos estamos poniendo finos. Yo que pensaba, venía en plan de operación desintoxicación después de las comilonas típicas de verano, además en una tierra como Galicia, donde precisamente no se come mal, sino todo lo contrario. Y aquí estamos. ¿Qué tal, Pilar Rodríguez Los Santos? ¿Cómo Pues mira, estás? si ya hemos fracasado en la operación bikini, entrar en la operación bufanda es absurdo. Por lo tanto, démonos el desayuno que merecemos y el que llevas prometiendo desde el día 1. Te ha costado 6 meses cumplir con tu promesa electoral, pero lo has cumplido. Entonces, mejor tarde que nunca. Siempre que has venido, siempre has tenido desayuno. Lo que pasa es que este es el verdad. desayuno auténtico, el Os falta especial decir de Pastelería Ninguno Saúl. de los desayunos que me has dado hasta ahora es comparable a este. Os falta decir la mítica frase, el desayuno de los campeones. Totalmente. Tal cual, Totalmente. con los saulitos. Bueno, pero di el nombre eso, Pastelería Saúl. Pastelería Saúl. Pastelería Saúl. Percival Manclano, ¿qué tal? Muy buenos ¿Qué días. tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, Carlos se ha bajado del Lamborghini y básicamente se está comiendo todo el desayuno. O sea que, en fin, esto es ¿Tú que... sabes lo que consume la inercia esa en el cuello? Ya, sí, necesitas mucha energía, ¿no? Para Necesitas aquí, conducir. claro. Y continuamos con Carlos Cuesta en este tiempo Muy de buenas. tertulia. Bueno, señores, ayer hay que empezar por lo que hay que empezar, que es el Comité Federal, donde Pedro Sánchez expuso pues cuál era su plan para este nuevo ejercicio que arranca y en teoría iba a dar explicaciones sobre el cupo catalán, porque el cupo catalán que ha concedido a RC para conseguir la investidura de Salvador Illa en la Generalidad catalana, pues ha levantado suspicacias, críticas internas hasta cierto punto en algunos de sus varones, no en todos, pero en algunos sí. Básicamente, las principales críticas provienen de Paje, presidente de Castilla-La Mancha. También se ha pronunciado Lambán, líder del PSOE socialista en Aragón. También ha generado ciertas críticas, aunque un poquito más suaves, en Extremadura, incluso también en Asturias. Y ha celebrado este Comité Federal para decirles que no. Oye, tranquilos, no pasa nada, aquí hay dinero para todos. Pilar, ¿qué te ha parecido esa exposición y también la posición de algunos de sus varones? Bueno, la posición de sus varones es la de siempre, ¿no? Que es nos quejamos aquí fuerte y muy rapidito, pero luego cuando tenemos alguna opción desde el punto de vista institucional de hacer algo para remediarlo, pues no lo hacemos porque obviamente pues Pedro Sánchez sigue siendo secretario general del partido a nivel nacional, ellos quieren seguir siendo miembros del Partido Socialista a nivel regional y entonces a partir de ahí pues son las quejas de siempre en el tono de siempre. Esto de Paje ya llega a un punto en el que creo que hay que empezar a desmitificarlo, porque claro, es que este rollo de que Paje es algo así como el libertador socialista, el faro moral de Occidente, etcétera, Paje es el secretario general del Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Es verdad que sus diputados nacionales no son elegidos por él, la inmensa mayoría de ellos, sino que son bueno, pues igual que pasa en el Partido Popular, en Vox, etcétera, pues es la dirección nacional la que elige a los parlamentarios nacionales de cada uno de los territorios. Pero aún así, Paje tiene la capacidad de poder ejercer una presión infinitamente mayor desde el punto de vista orgánico dentro del PSOE, más allá de 2 ruedas de prensa absurda, y lo que indudablemente tiene es la capacidad de hacer mucho más desde la Junta de Castilla-La Mancha. Ignoro cómo se llama el gobierno, quizás no es Junta y estoy diciendo una tontería, pero bueno, Junta de Castilla-La Mancha, dejémoslo, que me perdonen los manchegos si no es así. Y por lo tanto no hace nada. O sea, que todo esto es el rollo de siempre para intentar que en un territorio tan orgullosamente español como Castilla-La Mancha no se le echen encima, que pueda mantener el resultado electoral sin defender a nadie. Entonces, todo pantomima. Y, de todas formas, quiero decir, las palabras mágicas de lo de vamos a gobernar sin el Parlamento, es que a mí, de Pedro Sánchez, más que sus acciones, más que sus palabras, lo que me da miedo son sus acciones. Entonces, después de Escrivá, Dolores Delgado y todo este rollo, pues bueno, una algarabía más, pues en fin, no sé, es que no me lleva a la desesperanza porque ya estamos profundamente instalados en ella. Fijaos, en lugar de dar explicaciones, lo que hizo Pedro Sánchez, básicamente a lo que se dedicó fue a criticar a la Comunidad de Madrid. En eso consistió su intervención, básicamente. Algunos piden con una mano, mientras con la otra hacen regalos fiscales a los más ricos. 1 de cada 3 euros que el Gobierno de España transfiere a la Comunidad Autónoma de Madrid sirve para ese fin. Esta es la verdad de los datos. Y la pregunta que hago a los españoles y españolas es, ¿qué mayor insolidaridad que el hecho de que haya gobiernos autonómicos de la derecha que según llega el dinero del Estado, que es el dinero de todos los españoles y españolas, vivan donde vivan, lo derivan con sus regalos fiscales al bolsillo de los de arriba? Aquí la culpa no es del cupo catalán, la culpa no es de los independentistas catalanes que quieren todo el dinero que se recauda en Cataluña para ellos mientras se les suben los impuestos a los madrileños, sino que la culpa es de la Comunidad de Madrid. Percival. Hombre, es bien sabido, pero claro, es que ¿cómo va a explicar
el acuerdo con RC y defenderlo porque es indefendible. Cualquiera que se lo haya leído mínimamente sabe que es imposible de defender. Y vamos a tomar un ejemplo muy concreto que además está muy vinculado con lo que decía Carlos hace un momento, ¿no? La recaudación por los impuestos nacionales se ha disparado en España en los últimos años. Estamos ya en medio billón, se dice pronto, de euros cada año. Parte de eso es el IRPF. ¿Y qué es lo que lleva pidiendo la oposición desde hace más de un año? Que se deflacte el IRPF, es decir, que el IRPF se baje para aquellos que simplemente por el efecto de la inflación están pagando más impuestos. Eso no solamente se ha pedido desde la oposición, sino que en muchas comunidades autónomas se ha hecho caso de Madrid. Es decir, ahora se queja tanto Pedro Sánchez de Madrid, que se está haciendo regalos fiscales a los ricos. Oiga, perdóneme, en Madrid se ha deflactado el IRPF para las rentas más bajas. Bueno, para todos. Es que esto no debería ser discutible. O sea, Hombre, claro. La técnica tributaria se supone que lo que hace es gravarte cuando incrementas la riqueza. Sí. Que ya es discutible, pero bueno, venga, vamos a aceptar pulpo como animal de compañía de forma generalizada. Bien, pero es que en este caso te graban por perder poder adquisitivo. Exacto. Es una locura. Sí. O sea, ganas menos a todos los efectos, tu poder adquisitivo es menor y tienes que pagar más. Entonces, para compensar eso es donde, en sitios como en Madrid, se ha deflactado el IRPF. ¿Dónde no se ha deflactado? En Cataluña. Pero es que hay más. Es que en el acuerdo entre el PSC y Esquerra Republicana, negro sobre blanco dicen, y no vamos a deflactar el IRPF, y además no vamos a bajar ni sucesiones ni patrimonio. Eso es la base de nuestro acuerdo, que nosotros no bajamos impuestos. Entonces, el discurso de Pedro Sánchez, evidentemente en esta deriva que tiene, es acusar a los demás de lo que hace él, es decir, los que sí que bajan impuestos son los malos y los que los suben son los buenos en su modo de ver en el mundo, y por supuesto esto es la base de la alianza para ir contra Madrid. ¿Quién va a pagar lo que no pagaba Cataluña? Madrid, si es que es lo que ve. Ir al eje de toda la incalculable lista de mentiras que suelta Pedro Sánchez por minuto, pero por aclarar algunos términos, porque él ha hecho una serie de afirmaciones que yo creo ya empiezan a batir récord incluso sobre su nivel récord Guinness de mentiras. Él dice, ¿qué hace Madrid? Que según está esperando a que le llegue el dinero de las manos del Estado. Punto 1. El dinero no llega de las manos del Estado, el dinero llega de las manos de los contribuyentes. Usted no es el amo del calabozo. O sea, yo sé que tiene un ministro que le llama el puto amo. Bueno, pues usted no es ni el puto ni el amo. No, usted no es el amo del calabozo. O sea, los amos del dinero son los trabajadores. El trabajador trabaja, tiene una renta, ese dinero es del trabajador. Y a partir de ahí tiene que pagar una cuantía, porque se supone que hay que pagar una serie de servicios. Las carreteras, la sanidad, etcétera. Usted no es el amo. O sea, yo sé que se lo cree. Usted, su mujer y su hermano. ¿Se creen los amos del dinero? Bueno, no lo son. Continuemos con su discurso. Dice, se quedan con el dinero y lo ponen en manos de los ricos. ¿Qué cosa puede haber más insolidaria? Bien, vamos con los datos. O sea, las últimas balanzas fiscales muestran que Madrid, con el modelo liberal, está en estos momentos entregando al sistema de solidaridad neto por balanzas fiscales 6.313 millones de euros. Es literalmente el triple de lo que está aportando Cataluña, con menos población. Los madrileños, repito, saldo neto 6.313 millones de euros cada año. Saldo neto, lo que recibes menos lo que estás aportando. Bien, Cataluña, 2.168 millones. Madrid es la comunidad, de lejos, hay 3 comunidades que aportan, Madrid es de lejos la comunidad que más aporta, es la comunidad más solidaria. ¿Cómo lo hace? Bajando impuestos. ¿Por qué lo hace bajando impuestos? Porque al bajar impuestos, tú incrementas tu poder de consumo, que paga IVA, que paga impuestos especiales, tú incrementas tu capacidad de creación de empresas, que pagan impuestos sociales, que pagan IAEs, etcétera. Tú incrementas tu capacidad de renta, porque las empresas son mucho más libres y tienen más margen para crear empleo, y tú pagas más IRPF. ¿Lo pagas pagando más impuestos? No. Pagas más generando más base imponible y por lo tanto puedes pagar un tipo inferior, con lo cual eres más libre, más rico y encima va y resulta que aportas más solidariamente. Bien, esto es el modelo liberal. Luego está el modelo tarugo. ¿Vale? El modelo tarugo significa te inflo impuestos, destrozo tu empresa, perdemos 9 puestos en el ranking de competitividad fiscal, como ha ocurrido con Pedro Sánchez, las empresas se largan y aquí no queda nadie. ¿Quién te queda? Las rentas que están entrando o las rentas que tú tienes que esperan vivir de un modelo solidario. ¿Y quién les va a pagar el modelo solidario si se han marchado las empresas, los Lamborghinis? A este paso se marchará hasta Víctor Laldama y sus 300 coches. Entonces, el modelo que está él criticando es el modelo del cual él vive. ¿Por qué digo que es el del cual él vive? Porque yo estoy convencido de que el pacto, que lo hablábamos antes, el pacto que él ha cerrado con Esquerra incluye, por un lado, financiar de nuevo un golpe separatista, trasladando recursos de las comunidades autónomas, de todas, y llevándoselos a la Generalidad, que no es a Cataluña. Porque esto ya lo llevan haciendo desde el año 9 con el modelo de financiación actual, que hay que recordar que se fijó con el tripartito socialista. Bien, y se fijó para financiar ya un golpe. En aquel momento era todo mucho más embrionario, etcétera, pero ellos ya sabían y lo decían que querían la independencia. Vale.
Desde entonces, ellos han recaudado más. ¿Ha servido para tener una mejor sanidad? Ni de lejos. Están en cabeza de las listas de espera. ¿Ha servido para tener un mejor modelo educativo? Ni de lejos. Están en lo más hondo y lo más profundo del modelo PISA, en lo peor. Por lo tanto, no están utilizando el dinero para los catalanes. Pero yo estoy convencido de que ese acuerdo incluye una letra B. Y esa letra B es, y esto lo va a financiar Madrid. Porque tú ganas el sentarme a mí en la Moncloa y el destrozar España, y yo gano el destrozar la Comunidad de Madrid. Esto hay que recordar que además fue Esquerra la misma que reclama soberanía fiscal para Cataluña exigía al gobierno de España que subiera los impuestos a la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que se ha hecho. Con el impuesto de patrimonio se restituye en el conjunto nacional y por lo tanto en comunidades autónomas que se había eliminado, como es el caso de la Comunidad de Madrid, por orden también de RC, el PSOE totalmente encantado, porque ellos son de confiscación fiscal, no solo de subir impuestos, sino de confiscar literalmente la riqueza mayor o menor de los españoles. Pero la restitución de patrimonio responde a una de las exigencias de RC. La cuestión es que, Pilar, ayer en el Comité Federal se escucharon las explicaciones de Sánchez, que fueron nulas, se habló de, toda la culpa es de la Comunidad de Madrid, hubo algunas voces críticas, pero esto va al meollo de la cuestión territorial, que es el dinero. Es fundamental las explicaciones que han dado Percival y Carlos por una cuestión muy importante, y es que cuando se habla de este asunto en la retórica socialista y en esta posverdad en la que están intentando meternos, tienden a hablar del efecto capitalidad y decir que Madrid es que en realidad no tiene una situación privilegiada porque haya gestionado mejor o porque tenga impuestos bajos o porque haya hecho los deberes o porque tenga un modelo económico distinto al de Cataluña, sino que el efecto capitalidad hace que Madrid esté dopada artificialmente y eso provoca que tenga unos resultados económicos mejores. Y esto es abiertamente mentira. Es tan abiertamente mentira que la capital, que es el elemento tractor de la Comunidad de Madrid, hace no tanto tiempo estaba completamente subyugada económicamente a Barcelona. Y era una capital completamente anodina desde el punto de vista económico en comparación con otras grandes capitales europeas que sí que ejercían como tractor económico y como motor económico. Entonces, la pujanza económica de Madrid no es casual, es causal. Y se debe precisamente a esto, a que ha habido un modelo económico muy concreto que le ha llevado a tener una serie de resultados y que le ha servido para ser un polo de atracción, no solamente dentro del conjunto de España, porque antes Madrid competía con Barcelona, competía incluso con el norte en desarrollo de industria, competía con el sur en pujanza cultural, sino que se ha convertido en un polo de atracción económico, cultural y social en toda Europa. Y Madrid se ha convertido en la Miami europea precisamente por el modelo económico liberal que decía antes Carlos. Entonces, claro, ellos tienen un problema porque ellos saben que por la vía de los hechos, es decir, que por la acción de mantener su modelo económico, es manifiestamente imposible que compitan con Madrid. Es que no lo van a poder hacer en ninguno de los casos. Y ahora añadido a un problema, que es que tienen otra serie de gobiernos autonómicos que van por esta misma dirección. Entonces, claro, cuando de repente ya no solo tienes la Comunidad de Madrid, sino que tienes otras comunidades autónomas, como Andalucía durante todos estos años, que está dando sopas con ondas económicas a Cataluña, como la Comunidad Valenciana, que se va a convertir en un tractor imposible de batir, claro, ¿qué haces? Pues la única forma que tienes es, como yo no puedo subir hacia arriba, pues entonces vamos a mediocrizar a los de arriba para que tengan que bajar por fuerza. Pero este efecto atractor de la Comunidad de Madrid, si seguimos creyendo en la autonomía fiscal y en este federalismo, el margen de maniobra que tiene la Comunidad de Madrid es lo suficientemente amplio todavía, con independencia de este machaque, como para que sea imposible que vayan a volver a ponerse ahí. Pero en cualquier caso, me parece muy importante desmitificar esto. La pujanza económica de la Comunidad de Madrid no se debe al efecto de capitalidad, porque Madrid no ha sido pujante durante toda su historia. Lo está siendo en los últimos 20 años gracias a un modelo, en primer lugar, implementado por Esperanza Aguirre y ahora desarrollado por Isabel Díaz Ayuso, por cierto, con Percival Manglano de consejero de Hacienda. Fíjate, si no hay efecto capitalidad, que Madrid lleva siendo capital de España desde hace 5 siglos, las comunidades punteras en el último siglo, pues era País Vasco y Cataluña, fundamentalmente. Y Navarra. La Comunidad de Madrid era la 4ª región más rica en los años 80. Ahora es la primera, ahora. Que por cierto, ya saquemos el francomodín para lo que, no solamente para lo que les interesa, sino también para la realidad. Franco benefició a Cataluña. El francomodín precisamente lo que hace es que Cataluña esté desarrollada industrialmente de manera completamente artificial por encima de otras comunidades autónomas, gracias al generalísimo al que ahora utilizamos solamente para sacar del valle cuando no tenemos nada más que hacer. Pero esto es muy importante porque efectivamente lo que está haciendo, lo que pretende el independentismo catalán es, bueno, Cataluña está en declive, entonces en lugar de corregir los errores que hemos cometido, vamos a machacar a los que lo están haciendo declive bien. Para todos. Y luego hay otra gran contradicción. Por un lado, reclaman soberanía fiscal, pero por otro piden, y es lo que va a hacer Sánchez, piden que se le suba los impuestos obligatoriamente a las comunidades autónomas que han decidido rebajarlos, como es el caso de Madrid, Andalucía o Galicia. Sí, la mayor autonomía para Cataluña implica necesariamente una menor autonomía para todos los demás. Pero
Y esta mayor autonomía desemboca necesariamente en otro referéndum de autodeterminación. O sea, esto es el inicio de otro proceso. Se ha dicho ya, pero merece la pena insistir en ello. Y además es que los independentistas no lo ocultan. Y si te lees el acuerdo, está clarísimo. ¿Por qué lo digo? Pues por un detalle evidente. La cuestión del concierto económico es el segundo gran punto de ese acuerdo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la financiación de Cataluña y el nuevo modelo. El primer gran punto, que es por orden jerárquico, además lo que más les importa a los indepes, es que hay un conflicto político en Cataluña. Y esto es absolutamente básico para lo que llaman el relato de los indepes que se lo han impuesto al PSC y que se lo compra al PSC. Pese a que llevan años diciendo desde el gobierno que gracias a sus políticas, a sus amnistías, a sus indultos y a sus cambios del Código Penal, y gracias a eso, ahora está muy calmada la sociedad catalana, hay convivencia y demás, pese a que digan eso, el acuerdo dice que existe un conflicto político y que hay que solucionar ese conflicto político. Y todas las soluciones que se dan en el documento para solucionar el conflicto político es que otro referéndum. Se crean unos nuevos organismos que con consultas, con esto, que uno de ellos que va a estar presidido, por cierto, por Esquerra Republicana, y van a desembocar necesariamente en otro referéndum de autodeterminación. Es decir, que este concierto no se entiende si no va de la mano de la otra gran reivindicación indepe, que es otro referéndum. Las dos cosas van unidas. No es que vaya el dinero por un lado y con eso se compra su voluntad y ya no hay referéndum. No, no. Es que el dinero es para financiar otro referéndum. Bueno, estamos hablando de financiación autonómica, estamos hablando del cupo catalán, estamos hablando de dinerito. Dinerito que va para financiar servicios públicos esenciales que están transferidos a las comunidades autónomas, como es sanidad, como es educación, como es justicia, como es servicios sociales. El grueso de lo que se conoce como estado del bienestar, quitando las pensiones, depende de la financiación autonómica, depende de las comunidades autónomas, y el hecho de que una comunidad rica que aporta, como bien explicaba Carlos, a la caja común, como es el caso de Cataluña, desbarata por completo la financiación regional. Para hablar sobre este tema contamos con el mayor experto en la materia, Ángel de la Fuente, economista y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es clara. Si finalmente se lleva a cabo este concierto económico para Cataluña, ¿esto en qué se va a traducir desde el punto de vista financiero? ¿Cuánto va a costar al resto de comunidades autónomas de régimen común? Bueno, habrá que ver, o sea, la letra pequeña. El acuerdo contempla que a cambio de la cesión de los tributos estatales, pues la Generalitat tendría que hacer una aportación al Estado que tendría dos partes, una para compensar el coste de los servicios que se irá prestando al Estado y otra que sería una cuota de solidaridad. Entonces habrá que ver la diferencia entre lo que ahora aporta y la suma de estas dos cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho unos cálculos así a buena pluma, intentando ponerle un rango probable a la pérdida neta de ingresos y, bueno, pensamos que podríamos estar hablando de una pérdida neta para el Estado en torno a entre 6 y 12.000 millones de euros. Entre 6 y 12.000 millones de euros, pero y eso claro, es una cantidad muy sustancial. Ese dinero, ese agujero, por así decir, que se generaría en las cuentas autonómicas, ¿de dónde saldría? No. Bueno, a ver, el dinero no saldría, o sea, no sería las cuentas autonómicas únicamente, sería también las estatales. O sea, Cataluña aporta al Estado o al resto del país por dos vías. Una es a través del sistema de financiación, y ahí la aportación neta es en torno a 2.000 millones, o sea que no es enorme. Lo principal es que el Estado recauda en Cataluña en torno a 30.000 millones de euros y eso en primera instancia pasaría a la Generalitat, aunque luego una parte volvería a través de esas cuotas, ¿no? Entonces, si esa aportación neta baja, pues habrá menos recursos para los demás. Entonces, bueno, pues habrá que hacer ajustes de alguna forma. Habrá menos dinero en principio y si queremos que haya más, pues habrá que subir impuestos, pero subir impuestos
no a los catalanes que estarían fuera del sistema, sino al resto. O sea que eso no cambiaría la pérdida neta de ingresos. En caso de que también el presidente del gobierno ha dicho que estaría incluso abierto a extender este mismo pacto o similar con ciertas singularidades al resto de España. Ustedes también desde FEDEA han hecho una estimación de cuánto supondría a nivel financiero, ¿verdad? Bueno, a ver, hemos hecho unos escenarios sobre lo que podría pasar, pero básicamente si el resto de las regiones ricas optan por salirse del sistema común, pues lo que pasaría es que el excedente fiscal que se genera en esas regiones y que sirve para financiar no solo la redistribución o la solidaridad territorial, sino las políticas sociales en el conjunto del país, pues ese excedente tendería a desaparecer. O sea, si además de Cataluña, Madrid y Baleares se van, pues entonces la mitad rica de España no pagaría impuestos federales, digamos. O sea, tendríamos el País Vasco, Navarra, Cataluña, Madrid y Baleares, pues estarían fuera del sistema de régimen común y harían unas aportaciones negociadas políticamente a la caja común que tenderían a bajar seguramente, ¿no? Don Ángel, se habla mucho de la financiación de Cataluña y los socios del presidente del gobierno siempre hablan de que Cataluña está infrafinanciada. ¿Esto es cierto? No, Cataluña siempre ha estado más o menos en la media de financiación. Sí es cierto que tiene un déficit fiscal, pero lo lógico es que siendo una región rica lo tenga. Lo mismo que sucede con Madrid o como sucede con cualquier ciudadano de renta media alta, ¿no? Que aporta más en impuestos de lo que recibe en servicios y prestaciones. Pues claro, si no fuera así no podríamos financiar las políticas sociales y la redistribución. Y además la cuantía de ese déficit fiscal pues no llama la atención comparada con lo que sucede con otras comunidades autónomas de renta alta o con otras regiones en los países para los que hay datos con rentas parecidas a la catalana en relación al promedio nacional. O sea que la historia del maltrato fiscal catalán pues es muy discutible. Yo creo que si hay una parte de razón en la queja pues, hombre, Cataluña está más o menos en la media, pero aporta bastante más y entonces no tiene mucho sentido que delante de Cataluña, en términos de financiación por habitante ajustado, haya otras regiones que aportan menos, ¿no? Entonces, sí tendría sentido un ajuste del sistema que garantice que se respete la ordinalidad y Cataluña seguramente Cataluña y Madrid deberían tener una financiación un poco más alta, pero entre eso y lo que se está planteando pues hay una diferencia muy sustancial. Una última pregunta, don Ángel. El sistema de financiación autonómica se tiene que renovar. De hecho, ya el plazo ha caducado hace años y todos coinciden más o menos en que se precisa una reforma en profundidad para mejorar el sistema, incrementar los recursos y corregir algunos de los defectos que presenta. ¿Es posible abordar la reforma de la financiación autonómica de forma bilateral, como se pretende por parte del gobierno exclusivamente con Cataluña? ¿Es una reforma que se debería hacer de forma multilateral entre todas las comunidades autónomas? ¿O qué supondría negociar bilateralmente el tema de las cuentas regionales con cada una de las comunidades autónomas? A ver, siempre ha habido un cierto componente bilateral y la multilateralidad también tiene sus problemas. O sea, negociar con 15 a la vez y ponerlos de acuerdo es muy complicado. Yo diría que lo lógico sería que esto se negociara de entrada entre los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, que ya como están implantados en toda España, pues de alguna forma internalizan los intereses de todas las comunidades y habría que buscar la forma de armonizarlos. Luego, por supuesto, habría que hablar con las demás comunidades, pero lo lógico sería pues que el núcleo de negociación fuera a 2, no a 15, porque es muy complicado.
Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, muchísimas gracias, fuerte abrazo. A vosotros. Es que Bueno, Carlos. muy rápido, es que ha dicho un montón de cosas en las cuales tiene mucha razón y que además es que son la clave de esta historia. O sea, si tú lo negocias con comunidades autónomas, vas a estar sometido sistemáticamente al chantaje. O sea, tienes que negociarlo a escala nacional. A escala O sea, nacional. los exacto. contribuyentes españoles tenemos una caja única de la seguridad social. Tenemos una red de carreteras única. Deberíamos tener una red de cercanías única. Digo que deberíamos tener porque, uno, no tenemos red de cercanías, tenemos red de lejanías, o sea, todos llegan tarde, pero amén de eso, se están repartiendo las inversiones dependiendo de los votos y de los escaños que apoyan al presidente del gobierno. Claro que se tendría que elevar a una negociación entre partidos políticos en el hemiciclo A nacional. nivel nacional. Porque si no, no tienes objetivos nacionales. O sea, a mí esta historia que me parece una majadería supina, lo de, no, yo voy a negociar mi tramo de cercanías o mi tramo de Renfe, pero en mi zona, y que se corte cuando llega a la Comunidad Valenciana. O sea, me ahorro el calificativo. Más que del separatista, del que dice no ser separatista, está aceptando semejante chantaje que está fraccionando por completo la unidad del mercado. Pero ha dicho una cosa que es importantísimo, que es lo del principio de ordinalidad. Vamos a ver, en el documento firmado entre el Partido Socialista, el Gobierno y Esquerra, dicen efectivamente la aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación que tendrá dentro una parte de solidaridad. Pero es que el siguiente punto, y lo leo literalmente, dice, esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad. ¿Qué es el principio de ordinalidad? Yo no voy a aportar más que los que están recibiendo más. O sea, si tú aplicas esto solamente sobre una comunidad autónoma y la sacas, significa que es el enorme privilegiado. O sea, ríete ya de los fueros que tenemos reconocidos en la Constitución. Porque lo que significa es, vosotros vais a aportar, vosotros españolitos vais a pagar todo el sistema de solidaridad. Yo, que me considero que no soy español, yo me voy a quedar fuera. Por cierto, me voy a quedar fuera no de la recaudación, que es íntegramente mía, que eso aparece arriba, 100% de la recaudación de los impuestos, sino que en el momento en el que yo tenga que repartir voy a decir, yo voy a aportar más que el que recibe más. Hombre, claro, si tú eres aportante siempre vas a aportar más que el que recibe más. Si no, no habría aportantes y receptores. Si no, no habría algunas que tienen más recursos y otras que menos. Si tú quieres recibir lo mismo que las que tienen menos, no puedes aportar. Eso, repito, aparece escrito literalmente en el documento. Muy Pero esto socialista y muy de izquierda. Claro, no quiere ni oír hablar el Partido Socialista de este punto. Es una línea y aparece escrito negro sobre blanco. Es decir, hacen saltar para la comunidad catalana, comunidad española catalana, hacen saltar el sistema de solidaridad. Se van a quedar fuera literalmente. Bueno, pues vamos a seguir con este tema porque hay el comité dio de sí y de hecho Pilar avanzó antes una frase que a mí me puso los pelos de punta, pero vamos a hacer una pequeñísima pausa, nos tomamos otro saulito y regresamos. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas. Bueno, pues seguimos en este tiempo de tertulia. No me gustaría terminar el tema del cupo catalán sin nuestra queridísima, admiradísima y surrealista al mismo tiempo ministra de Hacienda, la señora Montero, porque Montero también dio explicaciones sobre el cupo catalán. Por los dos primeros calificativos más despistados. Y cuando has dicho el nombre, digo, pues yo de los dos primeros me bajo, pero ya. Admiradísimo. Ya bien sabes que es... que la ironía no se entiende en realidad. Exacto. Pero ¿por qué digo esto? Porque ayer no dio explicaciones Pedro Sánchez, porque se dedicó a atacar a la Comunidad de Madrid, pero es que la señora Montero tuvo una comparecencia expresa en el Senado esta misma semana, el pasado miércoles, donde en teoría tendría que haber explicado en qué consistía ese famoso acuerdo, la letra pequeña, los detalles, no solo las generalidades. Pues bien, esta fue su explicación al respecto. Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice. Y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice. Bueno, esto a mí, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda a esta escena. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte? ¿Qué dice el acuerdo y qué dice la...? Es que es... Extenso dominio del español. Pero vamos a ver, o sea, nominalistamente, Pilar. No, es fantástico, es fantástico. La verdad es que está muy bien, porque esto debe ser algo así como el sueño americano versión española, que uno puede llegar a ministro sin saber español correctamente, sin saber conjugar gramaticalmente más que uno o dos verbos. Entonces, bueno, pues está bien, porque, no sé, da esperanza
a otros tantos cuya puerta ya había abierto Leire Pagín en su momento y tal. Entonces, bueno, pues esto no es más que el desarrollo de aquel momento. Pero es muy interesante lo de María Jesús Montero, porque durante una época todos estos de centro centrado muy moderado decían en plan de no, María Jesús Montero se va a rebelar ante este acuerdo porque esto es terrible, ella es andaluza y sabe que es terrible. Y se ha revelado pues así, con este excelso dominio. Se ha rebelado español. contra la rebelión. Exactamente. Hay que recordar que Montero, semanas atrás, cuando se le preguntaba por este mismo nunca, tema, jamás de los jamases, que por Dios. no estaba encima de la mesa la cesión a Cataluña del 100% de los impuestos, nunca. y ahora, sin embargo, lo alaba. Sí, la misma que dijo que no se iba a condonar deuda a Cataluña una semana antes de que se condonase. Pero es que el inicio de la comparecencia fue igualmente surrealista, porque es que lo que hizo fue coger el acuerdo y leerlo. Como si eso fuese una explicación. Oiga, que no queremos que nos lo lea, lo que queremos es que nos lo explique. Son incapaces de explicarlo. Y además, en fin, no quiero dejar de subrayar una tremenda ironía que hay en todo esto, y es que, por un lado, te dicen que los ricos tienen que arrimar el hombro, que van a exigirle más a los ricos, que no se le pueden dar regalos fiscales a los ricos, y el concierto económico con Cataluña es, por definición, un regalo fiscal a los ricos. ¿Por qué pide Cataluña un concierto? Porque es rica y porque no quiere aportar lo que aporta hasta ahora por ser más rica que la media de los españoles. El dumping fiscal, que acusan a Madrid de hacer dumping fiscal, ¿pero qué me estás contando de dumping fiscal? Esto es un dumping fiscal del libro, cuando estás retirando a Cataluña del sistema común para que no tenga que aportar a los demás. Eso es puro dumping fiscal. No hay mayor regalo a los ricos que este concierto económico, firmado por dos partidos supuestamente progresistas, como son Esquerra Republicana y Partido Socialista, que lo que están haciendo es exactamente lo que acusan a la Comunidad de Madrid de hacer sin hacer, que es hacer un regalo absoluto fiscal a una comunidad que es mucho más rica que la media de toda España, que es Cataluña. Y mira, Diccionario de la Real Academia, nominalismo, ¿vale? Y dice lo siguiente, ¿no? Lo digo para María Jesús Montero, dedicado, así, lo ponemos con celofán y un lazo. Doctrina que niega la existencia objetiva de los universales, considerándolos como meras convenciones o nombres en oposición al realismo. Me encantaría que me explicara, Maravilloso. señora Montero, me encantaría que me explicara, o sea, ha utilizado el término nominalismo como aeromodelismo. O filatelia, no sé, o sea, no sé, pero ¿qué pintaba esa palabra ahí? A mí me ¿Pero recuerda... por qué lo dice? Sonaba como a culto. Sí, entonces, ¿pero por qué lo dice? Nominalistamente, ¿no? Sí, Nominalísticamente. sonaba. Nada, nominalísticamente ustedes niegan las realidades universales en contraposición con el realismo. Le acuso. Por lo visto debe formar parte de la fachosfera, el nominalismo en contraposición con el realismo. Yo simplemente quiero decir una cosa. Fruto del modelo económico que está poniendo en marcha esta gente, si te vas al pago en estos momentos de impuestos nacionales, repito, quitando los autonómicos y los locales, más cotizaciones sociales, de una renta española media, bruta, que son 27.000 euros, el pago en estos momentos supera los 12.000 euros. Se sitúa entre 12.000 y 13.000 euros. Repito, para una persona, alguien que se haga en estos momentos a la idea de cómo sacas adelante una familia, pagas una casa en alquiler, 1.200, 1.300 euros, pagas las comidas, 2 hijos, imaginémonoslo. Evidentemente tu cónyuge, digo yo, porque si no, no le va a quedar más remedio, porque si no, no hay familia. Tendrá que obtener más o menos lo mismo, pero de los 27.000 euros que vas a obtener, la mitad se lo quedan en impuestos. Prepárate, o sea, como compres luego la casa, que es un ITP en caso de que sea un impuesto de transmisión patrimonial, es segunda mano, un IVA en caso de que sea primera, IVA sería recaudación nacional, pero si es segunda mano, súmale el pago a los impuestos autonómicos y demás, más IBI, que es impuesto municipal, etcétera. Bien, si te rebañan más de la mitad, exactamente con 1.000 euros al mes, que es el gran modelo que está poniendo en marcha esta gente, ¿cómo sacas adelante no ya tu familia, sino tu vida? Bueno, este es el modelo ideal. Este es el modelo ideal que está implantando con el cupo catalán y con todo esto Pedro Sánchez. Es que hay que recordar que durante este verano lo hemos visto, con algunas informaciones en algunos canales del gobierno, como es el caso de La Sexta y demás, donde hablaban claramente de que a partir de 30.000 euros brutos al año, eres renta alta, eres rico, perteneces al grupo privilegiado de riqueza a partir de 30.000 euros al año, es decir, apenas 2.000 euros netos al mes. ¿Sabes lo que son 30.000 euros? 4 horas de vuelo del Falcon. 4 horas de vuelo del Falcon. Esto también nos da un dato no menor, que es los salarios que pagan en el grupo A3 Media, ¿no? Porque, o sea, si el grupo de periodistas de La Sexta considera que cobrar 30.000 euros está allí, pues entonces debe ser que Ana Pastor y Ferreras no son excesivamente generosos con la tabla salarial, lo cual no es una cosa menor. La maquinaria norcoreana de imagen de Moncloa está haciendo ejercicios de agudeza visual. O sea, yo ver al presidente del gobierno decir que con 30.000 o con 40.000 euros eres rico, decir que es que todos vamos en Lamborghini por la
barra de pan. Decir que es que en España no sobra dinero para 100 vidas. Y decirlo, oye, que me parece de maravilla, o sea, con un morenazo de mucho cuidado, viniendo de pasearse por dos palacios, uno de ellos, La Mareta, que es un palacio real, diseñado como palacio real y que se tendría que haber dedicado por designación y por indicación directa de la Casa Real a la promoción de España, no a la promoción del moreno del presidente. Bueno, Venir en Falcon y decirte que es que te van a arrear un estacazo fiscal de 3 pares de narices por haber osado tener más de 1.200, 1.300 euros al mes netos. El mismo Pedro Sánchez que viajó ya no solo en Falcon, que eso ya es algo habitual, sino en jet privado a un país como Andorra, Sí. donde Muy lejos de aquí, que no muy hay, lejos no de hay aquí, alternativas. donde se pagan poquísimos impuestos. El IRPF, para que lo sepa la gente, el 10%. Ese es el tipo máximo que aplica el gobierno andorrano. Pero es que ese es el modelo económico español. Sueldos de miseria y, sin embargo, impuestos absolutamente confiscatorios, porque, como bien estaba comentando Carlos, el español medio, no las rentas altas, el español medio, la mitad de su sueldo se lo queda el Estado. La mitad de su sueldo. Y eso es un robo, un atraco a mano armada. Si la gente supiera realmente cuál es su sueldo real, incluyendo las cotizaciones sociales que paga la empresa, etcétera, se llevaría las manos a la cabeza. Pero este, como digo, es el modelo económico, el modelo fiscal, donde España cada vez está más empobrecida, con impuestos cada vez más altos. ¿Cuál es el modelo político? Pues también en el Comité Federal de este sábado, el presidente del gobierno lo explicaba de esta forma. Atentos. Vamos a avanzar con determinación en esa agenda, con o sin apoyo de la oposición, con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo. Pilar, dice el gobierno, dice el presidente del gobierno, que va a gobernar con independencia de lo que diga el Parlamento. ¿Esto a qué te suena? A lo que ya hace. Claro, es que ahora simplemente lo que está haciendo es que él ya ha entendido que en esto de la ventana de Overton famosa esto ya ha pasado, ¿no? Entonces la gente ya ha entendido que esto de gobernar por decreto está más o menos bien. Pero ahora tiene que ir a por el siguiente paso, que es que ya no solo es que esté más o menos bien, sino que expresamente sea lo necesario para mantener la democracia socialdemócrata, antifascista, anti-Madrid, anti-Ayuso, ¿no? Entonces el siguiente paso para esto es explicar que en realidad gobernar sin el Parlamento es bueno, porque el Parlamento es fascista. Y todos estos de Junts que antes eran libertadores de la patria ya no son libertadores de la patria desde que Puigdemont se ha ido. Ahora son fascistas otra vez que están sirviendo a Santiago Abascal. Entonces, como todo esto hay que montarlo en un mare magnum, ahora hay que abrir la puerta a que la retórica acompañe a lo que ya sucedía. Pero claro, o sea, yo entiendo que es terrorífico que se atreva a expresarlo con palabras, pero que se atreva a expresarlo con palabras no obsta a que es lo que lleva haciendo desde el día 1. O sea, lleva de decretazo en decretazo y de violación a las normas más básicas del Parlamento desde el día 1. O sea, que el letrado mayor del Congreso de los Diputados haya sido un alto cargo del gobierno anterior es infinitamente más grave desde el punto de vista democrático que lo que acaba de suceder con Escrivá, porque lo que hace básicamente es pervertir y prostituir las instituciones desde el mismo corazón de la bestia. Entonces, bueno, pues esto es terrible simplemente porque certifica que ya se siente lo suficientemente cómodo como para que las tropelías que antes hacía con cierto cuidado ahora las vaya a hacer de manera expresa, pero que no nos lleve a una especie de, madre mía, la dictadura se va a implantar. Si esto va a implantar la dictadura, llevamos en dictadura 6 años, que es lo que lleva haciendo con este punto. La dictadura se está implantando. Exacto. Bueno, esto es la conclusión a la que habíamos llegado muchos, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez está aquí para gobernar sin legislar. Es decir, para simplemente estar en la Moncloa, ocupar el poder, pero sin tener ninguna capacidad para aprobar leyes y en supuesta medida para mejorar la vida de los españoles, que se supone que es lo que se puede hacer a través de ciertas leyes. Esto también significa que va a gobernar en contra de la voluntad de los españoles. En el pasado había dicho que eran mayoría, ahora ya no lo puede decir el Parlamento. Si partimos de la premisa de que es la expresión de la soberanía nacional española, bueno, pues es la voluntad de los españoles. Si tú gobiernas en contra del Congreso, estás gobernando en contra de la voluntad de los españoles. Pero yendo ya a cuestiones más prácticas, esta misma semana ha dicho que va a presentar los presupuestos. Es contradictorio decir que vas a presentar presupuestos con que vas a gobernar en contra de la voluntad del Congreso. Entonces, ¿para qué presentas unos presupuestos? Yo es la duda que tengo. Yo tengo bastante claro que ellos saben que no van a aprobar los presupuestos, pero tienen que hacer como si los fuesen a aprobar. ¿Por qué lo hacen? Pues básicamente porque su estrategia desde hace meses, o por lo menos desde hace un año, es marear, es generar debates, generar expectativas, generar ruido mediático que ocupe
portadas, entonces un presupuesto da para eso, da para que se hable durante semanas o incluso algún mes sobre la posibilidad de que se aprueben los presupuestos, pero con el convencimiento de que no se va a aprobar. Y si durante ese tiempo no se habla de Begoña, no se habla del hermano de Sánchez y demás, pues mejor para ellos. Pero este es un gobierno de permanente globo sonda para distraer la atención, y un presupuesto, bueno, pues puede servir para eso, pero que no lo van a aprobar, vamos, a mí me parece que es de libro. Llevamos un año de gobierno, tan solo se ha aprobado una ley, que es la ley de amnistía, que es precisamente la ley a la que se comprometió Pedro Sánchez. Muy progresista dentro de la agenda de lucha contra el fascismo, la que llega al gobierno. El único acuerdo que fue lo que permitió a Pedro Sánchez continuar en el gobierno, se aprobó la ley de amnistía para conseguir el apoyo de Puigdemont, pero claro, el gobierno ahora mismo no cuenta con el apoyo suficiente para aprobar leyes en el Congreso. Ni siquiera, como bien estabas comentando tú, Percival, los presupuestos generales del Estado. Pero lo que ha dejado claro ayer el presidente del gobierno es que le da exactamente igual. Como le lleva dando exactamente igual desde el principio. Es que simplemente es que ahora lo dice de manera expresa para que la gente entienda que cuando fracasa parlamentariamente, que es lo que lleva haciendo en los últimos meses, en el que ha tenido que retirar un montón de leyes de tramitación porque no tenía apoyo parlamentario, en realidad ahora la gente entienda que es que lo que está bien es que el Parlamento te lo rechace porque el Parlamento es fascista. Entonces, claro, es que el juego retórico es importantísimo y a veces la derecha ha pecado durante muchísimo tiempo de obviarlo completamente, pero es que la construcción de la posverdad es lo que luego genera la verdad y el recuerdo de lo que viene después. De hecho, por eso el concepto memoria democrática, que es un oxímoron entre sí, porque la memoria no es historia, porque la memoria es subjetiva. Pues esto que están haciendo ahora es básicamente construir la memoria a posteriori en la que expliquen que en realidad sus fracasos parlamentarios son porque ellos estaban luchando contra lo que representa el Parlamento, que es el fascismo que les impide llevar a cabo el mandato ciudadano, que era restaurar la democracia, que los fachas del mundo, que los fachas a veces incluye a Puigdemont, a veces no, a veces incluye al PNV, a veces no, pero en cualquier caso incluye a Ayuso, pues entonces, claro. Pero fíjate que para la gente que dice, no, es que el PSOE ha cambiado, el PSOE es otra cosa. O sea, el PSOE en el año 33, la argumentación a no asumimos el resultado electoral porque ganó la CEDA, ganaron las derechas. La gran explicación era, no, es que nosotros queremos una democracia si ganamos, pero en caso de que no ganemos, gobernaremos sin la democracia. En España nosotros tenemos un sistema además de elección de investidura indirecto. Es un sistema en el cual tú eliges a los diputados y los diputados invisten al presidente del gobierno. Es decir, el atentado contra la democracia de estas declaraciones, unas más, de Pedro Sánchez es absoluto, porque lo que está desautorizando es aquello que le ha nombrado. O sea, en España no tenemos una votación sobre el presidente del gobierno. No se elige directamente al presidente del gobierno. Se elige y cogen las actas de diputados y una vez que han cogido las actas de diputados, son los diputados en una sesión de investidura los que deciden quién es el presidente. Es decir, en estos momentos el presidente del gobierno está hablando de un régimen que ya no sería ni totalitario, sería absolutista. Yo he sido investido por Dios, entonces me ha bajado aquí una especie de investidura divina, yo ya gobierno sin el Parlamento, que es el que me ha nombrado, y me importáis todos un soberano comino porque yo soy un caudillo. O sea, lo siento mucho, pero es así. Es decir, este Partido Socialista que la gente dice, no, el Partido Socialista bueno, el malo. En el 33 hicieron lo mismo, en el 36 hicieron lo mismo, es el mismo Partido Socialista, no reconoce la autoridad democrática. Pero esto Nosotros es muy grave. tenemos soberanía nacional. Y no está reconociendo la Cámara de Soberanía Nacional. Hay que recordar además que por cierto, perdóname, sí. Pero quiero recordar una cuestión. Cuando empezó el tránsito de ETA para convertirse en un partido, esta abominación que tenemos en estos momentos, por cierto, gracias a las negociaciones lanzadas por José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, a través de una persona, Jesús Eguiguren, quiero recordarlo, que está condenado en firme por pegar con el zapato, con el paraguas a su mujer. ¿Vale? Pero en el momento en que lo pidió Otegi, porque dijo, no, es que este es mi amigo, Otegi, otro progresista que pidió al que pegaba con el zapato y con el paraguas a su mujer por sentencia firme, en cuanto lo pidió Otegi fue restablecido. Claro, no vamos a perder una negociación con etarras, con terroristas y con asesinos por el hecho de que linchara a su mujer. No, hombre, somos progres. Nosotros nos lo podemos permitir, ¿sabes? Le pegamos a la mujer y luego pactamos con el que asesina o la banda o con el que está dentro de la cúpula de una banda. O sea, ¿qué más nos da? O sea, ¿para qué? O sea, podemos hacer lo que nos dé la gana. Esta gente lleva pactando con este modelo de exclusión y Bildu, una de las cuestiones que exigió, si os acordáis, eran las famosas asambleas ciudadanas. ¿Qué eran las asambleas ciudadanas? La exclusión del Parlamento vasco. Todos los totalitarios ansían aislar al Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento es la sala, repito, de soberanía nacional. Es donde estamos representados nosotros. Lo digo para toda esta gente, votantes progresistas, que dicen que esto es la verdadera democracia. Este señor se ha declarado abiertísimamente usurpador del Tribunal Constitucional, usurpador del Tribunal de Cuentas, usurpador de la Fiscalía, usurpador de la Abogacía del Estado,
usurpador del Banco de España, usurpador del CIS, usurpador porque lo pretende hacer de la prensa, usurpador del Consejo General del Poder Judicial, y ahora se declara usurpador del Parlamento. Pero esto es muy grave porque, aparte de estos claros tintes autoritarios por parte del presidente del gobierno, lo que viene a reflejar es que, tal y como avanzamos algunos, no hay convocatoria electoral o adelanto electoral en el horizonte. ¿No creen las elecciones? ¿Cómo va a haberlas? Llevamos un año de gobierno y muchos durante estos últimos meses han dicho, bueno, es imposible que si se prorrogan los presupuestos es que no tiene capacidad para aprobar leyes. Bueno, ayer lo dijo claramente, me da igual. Si el Parlamento no me apoya, yo voy a seguir gobernando. Quedan 3 años de gobierno, esto está muy bien que lo haya dicho expresamente porque había muchos cantos de sirena, wishful thinking, que se dice en inglés. Especialmente en Génova. En Génova, efectivamente, diciendo, no, si va a haber elecciones dentro de nada porque no va a poder gobernar. Y es que eso no solamente es que les lleve a la frustración a ellos, que ya es malo, porque el que les lleve la frustración a ellos les lleva a ser torpes y a hacer cosas que no están pues bien para los españoles en su labor de oposición, sino que además provoca frustración en los ciudadanos, porque si está repitiendo constantemente que el gobierno va a terminar, pues el ciudadano está constantemente esperando que ocurra eso, porque lo que ocurrió el 23 de julio es una anomalía democrática de primer orden. O sea, que del 28 de mayo al 23 de julio, con una mayoría tan aplastante que hubo en las elecciones municipales y autonómicas, se llevara a que Pedro Sánchez volviera a ser presidente del gobierno, evidentemente ha generado una frustración y una cosa terrible de la que en Génova probablemente todavía no se han recuperado del todo. Pero el problema no es ese, el problema es que los ciudadanos tampoco. Y repetir constantemente que esto se va a solucionar ya, lo único que hace es que los ciudadanos se enfaden más y que sobre todo se enfaden más con la oposición por su incapacidad de hacer algo que parece obvio. Entonces, bueno, está bien que nos preparemos psicológicamente para saber que quedan 3 años absolutamente inamovibles de Pedro Sánchez. Nos quedan 3 años, Percival. ¿No hay adelanto electoral en el horizonte? Como para hacer predicciones, ¿no? Vale, que te las haces. A ver, tiene razón lo que dice Pilar. Ahora, hay otros frentes que le pueden afectar que no son exclusivamente parlamentarios. Está el frente judicial, y eso puede deparar sorpresas. Yo creo que la mejor noticia de esta semana ha sido la elección de la presidenta del Poder Judicial. Isabel Perelló. Esto no es lo que quería Moncloa, esta no es la opción que quería Pedro Sánchez. Bolaños vamos a ver si le van a castigar por lo que ha ocurrido. Yo incluso le veo de secretario general de Madrid. El perfil de Pedro Sánchez, ¿eh? ¿El qué? O me haces exactamente lo que yo esperaba, o ya puedes haberte arrodillado lo que quieras, sí. que te vas con los pantalones cortos a otro sitio. Es que al parecer lo que ha ocurrido con el jefe de gabinete que ahora le han hecho ministro, ¿no? Que como no le ha protegido suficientemente a Begoña, pues ahora, fuera de jefe de gabinete te vas de ministro. Bueno, o lo que considera él que no es proteger suficientemente. Bueno, claro, es que en la mentalidad totalitaria de Pedro Sánchez dice, ¿qué era proteger suficientemente? Que consiguieras que el juez Peinado se fuera a galeras, que consiguieras cerrar los juzgados de Plaza de Castilla. Dice, ¿pero usted dónde está? Sí. Entonces, la mejor noticia de esta semana es que Pedro Sánchez no tiene controlada la justicia. Y eso, todas las indicaciones son que esta nueva presidenta es una persona de izquierdas, pero no es un peón del gobierno. Y no se va a someter al gobierno, para entendernos, no es un Cándido Conde Pumpido, y va a defender la independencia judicial con todo eso que comporta de cara hacia abajo. Es decir, los jueces de instrucción, como pueda ser el juez Peinado, y todos los demás jueces hacia arriba. Ese es un poder que no controla Pedro Sánchez y que es clave. No sé qué efecto puede tener en la gobernabilidad de España, pero la mejor noticia es que no lo controla. Fundamental esta elección. Efectivamente, esa batalla parece que la ha perdido y era fundamental garantizar la independencia del Poder Judicial, porque entonces estaríamos en un régimen absolutamente diferente al que tenemos ahora. Precisamente sobre corrupción, sobre los nuevos escándalos de corrupción, vamos a hablar después de esta pequeña pausa. Sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población y seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha a causa de ello, pero esto tiene ya una solución muy económica y esta solución es Masical. Nos cuenta qué es Masical Antonio Ruiz, buenos días. Hola Adrián, muy buenos días. Masical es la solución definitiva a los problemas de la cal en el agua. Un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no precisa obras de ningún tipo para que el propio usuario lo pueda colocar en la tubería de entrada principal de su casa, de su negocio o de cualquier lugar que quiera. ¿Y cuáles son las principales ventajas?
La principal ventaja es conseguir que las aguas duras se comporten como aguas más blandas, y eso pues lo vamos a ver en la calidad del agua de todos los grifos, que mejoran notablemente y la podemos consumir mucho mejor ahora sin que tengamos que cargar y comprar pesadas garrafas de agua. Pero para muchos también es una solución ideal contra el picor que notan en su piel, en su cabello al salir de la ducha o del baño, que también lo provoca la cal del agua, y la sensibilidad que mucha gente tiene contra la cal del agua. Para otros es una solución, pues al conseguir que los detergentes se diluyan mucho mejor en el agua, consigamos una colada mucho mejor, los tejidos se estropeen menos, los fregaderos, los aseos, cuando hacemos la limpieza, pues que no aparezcan esos restos de mancha de cal que tanto molestan, y también pues a la hora de limpiar la vajilla que quede mucho más brillante y limpia. Y además está totalmente garantizado, ¿verdad? Efectivamente, desde hace más de 30 años son cientos de miles los usuarios que tenemos, todos reciben y han recibido una garantía ilimitada de funcionamiento. Es un sistema antical que dura más de 100 años y además lo pueden tener a prueba un año entero, Adrián. Si no les convence, lo devuelven y recuperan íntegramente su dinero. Basta una llamada al 968 31 00 66 y eso sí, pueden optar por cualquiera de nuestros modelos, consiguiendo, recomendando colocar el Masical Hogar para aguas que son duras, y bien optar por el modelo Masical Premium si las aguas donde residen son muy duras. Sin duda se trata de un sistema antical revolucionario, pero Antonio, ¿es muy caro? Es muy barato y está al alcance de cualquier economía, te lo aseguro. Un Masical cuesta 99 euros, pero damos otro de regalo, 2 Masicales al precio de uno, gasto de envío 0, y si prefieren un tercer Masical, pues solamente pagarían 20 euros más. Que nos llamen al 968 31 00 66, que nos digan que lo han oído aquí, porque así los gastos de envío corren por nuestra cuenta. Pues ya lo saben, aprovecha esta promoción solo para los primeros pedidos en el 968 3100 66, 968 3100 66 o también en masical.es. Bueno, pues comentábamos antes de esta pausa pues la importancia de contar con una justicia independiente, y comentabas tú, Percival, que a ver, aunque el presidente tenga la intención de agotar la legislatura estos 3 años, lo cierto es que está rodeado de escándalos judiciales que le afectan de forma directa, porque está siendo investigada su esposa, está siendo investigado su hermano y está siendo investigado en esta trama Koldo pues el señor Ábalos, que está implicado de forma indirecta, sobre todo después de este informe, de esta auditoría interna en el Ministerio de Transportes, que denuncia irregularidades en la compra de mascarillas en plena pandemia. Y Ábalos no es un socialista cualquiera. Ábalos ahora está en el grupo mixto, pero Ábalos no solo fue ministro, fue el gran aval, el gran baluarte, una de las piezas fundamentales de Pedro Sánchez en los últimos años. Pues bien, fijaos hasta qué punto llega el descaro del presidente del gobierno, que también en el Comité Federal de este sábado dijo lo siguiente con respecto a su gobierno. Hoy hay un gobierno limpio que nació hace 6 años, después de una moción de censura, como respuesta a la corrupción, a la quiebra territorial y a los recortes del estado del bienestar. Un gobierno limpio, Percival. Bueno, limpio de toda moral, vamos. Bueno, es que merece la pena insistir, ¿no? ¿Cuáles son los frentes judiciales que tiene abiertos? ¿Cuántas horas sí, tenemos? Claro, bueno, y Carlos es un especialista, pero es que si empieza el año no solamente en cuestiones, pues eso, como el cupo catalán, sino que empieza el año también judicial para Pedro Sánchez. Bueno, su hermano, que como bien han estado sacando Carlos y otras personas aquí en Libertad Digital, es un escándalo que está ocurriendo no solo por sus estafas varias y lo incomprensible de su patrimonio, sino también por cómo el Ministerio de Hacienda les está haciendo de abogado defensor del hermano. Es decir, este dice, yo soy residente fiscal en Portugal cuando la mayoría de mis ingresos derivan de España, y viene el Ministerio de Hacienda y dice sí, eso está bien, pese a que la ley del IRPF dice exactamente lo contrario. Y no da un solo argumento. Y no da dice, ningún... Está bien porque usted incumple la ley, por eso está bien y es legal. Y nadie firma, con una cara de tonto del 12 y dice, ya está. Después está lo de su mujer novia, no se sabe muy bien si están casados, que le enchufan en un puesto de la ONU pagando España.
Para asesorar a Mauritania. Para asesorar a O sea, Mauritania. nosotros sí. pagábamos un puesto de asesoría antiterrorista de Naciones Unidas que iba dirigido a Mauritania y lo pagábamos nosotros. Dices, no sé, chicos, o sea, Pero la usted me lo beneficiaria explica, ¿eh? era esta persona de nacionalidad Matsumoto. japonesa. Pero es muy bonito porque es- le dan mucho valor a la familia, ¿no? Sí, Entonces exacto. es- sí, Y además a la es familia precioso. internacional. Exacto, La familia no, la familia con G, Con G, la exacto. familia, la Exacto. familia O sea, estilo Pero es- italiano. Pero es bonito que se le dé todavía valor a... Ábalos también, que es un David defensor de la Sánchez- familia. o sea, David Sánchez es una persona que venía de San Petersburgo, sin un duro, que supuestamente se implanta en Madrid, pero aparece tributando en el VAS o no tributando en Portugal, que recibe los ingresos de la Diputación de Badajoz, que conoce a una japonesa en Tailandia, que se coge un permiso de paternidad por no sabemos si Japón, Tailandia o lo que sea, y Matsumoto, que es la supuesta pareja, cobrará de Madrid, ahora ya han renunciado a ello por el escándalo y porque se ha destapado, pero que pretendía cobrar de Madrid para asesorar por Naciones Unidas a Mauritania. Y dices, Fantástico. chico, parecen Naciones Unidas entero. O sea, hay mundiales que tienen menos equipos, de verdad. El escándalo, la verdad es que es un escándalo tras otro. Estamos hablando de que efectivamente... O sea, para empezar, la desvergüenza del presidente del gobierno diciendo que es un gobierno limpio cuando tiene a la mujer investigada, cuando tiene al hermano investigado, cuando tiene el caso Koldo que afecta no solo al señor Ábalos, exministro, sino a otros ministerios también muy importantes dentro de su gobierno, porque la trama Koldo es la trama PSOE, no nos olvidemos, porque Koldo, digamos que... Koldo era el enviado de José Luis Ábalos, que era el secretario de organización del Partido Socialista. Lo digo porque además el que le presenta a Koldo a José Luis Ábalos es Santos Cerdán, que qué casualidad, cuando sale pinchado el muñeco, cuando resulta que les falla, porque dicen, nos han pillado con José Luis Ábalos, hay que sustituirlo. Oye, qué casualidad, el nuevo secretario de organización es Santos Cerdán, que era el amigo inicial, el que saca del puesto en el que estaba, un puesto así muy docto, muy académico, que era el vigilante de prostíbulos y de vertederos, que era lo que era Koldo, el Bueno, que lo Santos saca... Cerdán era carretillero. Sí, sí. Así para El que lo saca de esa ubicación es Santos Cerdán. Entonces ahora nos pretenden hacer creer que Koldo García Izaguirre no tiene nada que ver con Santos Cerdán. Koldo García Izaguirre es del Partido Socialista de Navarra, Santos Cerdán ha sido la cabeza muñidora de todo en el Partido Socialista de Navarra, José Luis Ábalos es una persona de la Comunidad Valenciana. José Luis Ábalos conoce a Koldo García Izaguirre por Santos Cerdán, que es en estos momentos el repartidor oficial de cargos en el Partido Socialista. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Oye, que se me cae un alfil, no pasa nada, que tengo otro. Han quitado a Ábalos y han puesto a Santos Cerdán. Pero la conexión inicial de Koldo García Izaguirre no es José Luis Ábalos, es Santos Cerdán. O sea, es un caso del Partido Socialista, Es el no caso- es un caso de Koldo. Y- No, y no lo es caso Koldo interesante- ni trama Koldo, es trama PSOE. Y lo interesante es la guerra civil que se está larvando dentro del PSOE, porque la auditoría que saca Óscar Puente este verano para intentar defenderse y desviar la atención de la catástrofe que es Renfe es un misil contra Ábalos. Yo fíjate que empiezo a pensar que se anticiparon a otro escándalo. Que sabían ver. que venía la historia famosa de Ábalos, de que si una chica, que si no chica, que si un cargo público, que si... Jessica, tal. dices. Esta Sí, es... Jessica, esta- y o se sea, anticiparon diciendo, no, yo no tengo nada que ver con Ábalos, no, menos mal. Sí, suena un poco a un poco bomba de humo o tirita, Totalmente. poner la tirita antes de que se abra la herida, porque efectivamente el último episodio dentro de estos escándalos nacionales del Partido Socialista es Jessica. Tiene un nombre, Maravillosa. Jessica, que es amiga y acompañante, era amiga y acompañante de José Luis Ábalos. Según lo publicado a lo largo de esta última semana, Jessica, esta amiga, esta estudiante de odontología, fue enchufada Maravillosa. en una empresa pública como Ineco. Pero no solo trabajaba en Ineco como auxiliar administrativa, Que es lo que hacen los estudiantes de odontología. exactamente, que es lo que hacen los estudiantes de odontología, sino que además acompañaba al entonces ministro de Transportes y número 2 del PSOE en sus viajes oficiales, más de 30 viajes oficiales, pero ¿lo hacía por amor al arte? Pues parece ser que no. Según también las informaciones publicadas esta semana, la señorita Jessica reclamaba por cada uno de sus viajes 1.500 euros al día. Hombre, es que estar pendiente de las caries del ministro, eso es una, o sea, requiere remuneración, es que el trabajo se paga. Manuel. Luego- O sea, luego nosotros hacía- somos liberales, no creemos en, o sea, el trabajo se tiene que pagar, es que esto no puede ser. De todas formas, el arquetipo de Ábalos está muy poco estudiado y creo que hay que explicarlo en rotundidad, porque a veces se tiende a hacer la comparación con que si es una especie de Torrente y creo que es una comparación mala porque no refleja con exactitud lo que de verdad es Ábalos, que es mucho mejor que Torrente. Os contaba antes fuera de micrófono que un detalle que es maravilloso porque da el punto exacto del personaje. Es un tipo que fuma
ducados. Esto te explica un poco la idiosincrasia del personaje, ¿no? Como decía Carlos antes, es el PSOE de toda la vida, así con cierta querencia por las señoritas de compañía, pues eso, que fuma ducados, que es un poco sinvergüenza, que vive así la vida con una felicidad pasmosa, y entonces Jessica es no más que el reducto de esa forma jesús-giliana de hacer política que Ábalos todavía ha recuperado para nosotros, pero es enternecedor, porque en el fondo a veces pensamos que el PSOE se ha desespañolizado del todo, y Ábalos es el reducto que nos queda para entender que el PSOE sigue siendo español. Entonces, hay cosas maravillosas en los recibos que justificó Jessica, porque en mi pueblo 1.500, porque es que cada visita o cada viaje... 1.500 era al día. Milky. 1.500, bien, pero es que luego hay redondeos que son maravillosos, que se ve que claramente debía ser estudiante de odontología, pero de las malas. Porque, hombre, auxiliar administrativo, estudiante de odontología, para sumar o para multiplicar por 2 no te da. Bien, pues el viaje Pamplona-Bilbao-Madrid, que decidió que incluía 3 destinos, Pamplona-Bilbao-Madrid, pensaba que Madrid era el punto de salida, pero bueno, Pamplona-Bilbao-Madrid pone 3, y entonces en vez de 1.500 y 1.500, de Pamplona-Bilbao y de Bilbao a Madrid, dice, pues 3.500. O sea, tienen que terminar en 500. Vamos a redondear, ¿eh? Vamos a redondear. ¿Eso es con IVA o sin IVA? Claro, es que, cuidado. Ella iba. Pero a mí hay una cosa que me tiene fascinado y que sigo intentando buscar aquí en términos de periodismo de investigación, porque arriba pone primero sin asunto, pero justo debajo viene un encabezamiento un tanto extraño, porque pone tema 52. Hombre, la verdad que hay que reconocer que por productividad había que pagarla. 52 temas. 52, y pone 2 puntos. Y pone disgeusias. Entonces, claro, yo me voy a buscar lo que es disgeusias, y en la página de Colgate, ¿vale? No que lo haya buscado así, es que es la que viene más claro. Dice, la disgeusia de la lengua es un trastorno del gusto que se manifiesta en forma de sensación desagradable y persistente en la boca. Mal sabor. Y yo me pregunto, no sé, 52 malos sabores, ¿a qué se refería? 1.500 euros al día que le reclamaba esta amiga, Jessica, esta acompañante del señor Ábalos en cada uno de sus viajes. 1.500 euros que luego, curiosamente, con el paso del tiempo, se lo rebajó a 800. Luego no sé si había aplicado algún tipo de descuento o algo. En total, casi 40.000 euros que le reclamaba en servicios al señor Ábalos. 40.000 euros, según lo publicado. ¿Al señor Ábalos o a todos los españoles? Bueno, es que eso es lo que falta. Es decir, ¿se ha pagado? ¿Quién lo ha pagado? No, al parecer, por lo que dice la auditoría, al parecer el tema es que se lo pedía a Ábalos en particular, porque el servicio era para Ábalos en particular. O sea que afortunadamente el Pero ministerio... ¿y Ábalos quién le pagaba su sueldo cuando era ministro? Eso por supuesto. Todos los españoles, ¿no? No, eso por supuesto. Pero quiero decir que por lo menos es ciertamente enternecedor que en vez de que el dinero que tiene que ir para los cercanías de Madrid, pues no ha ido a pagar la inspección de caries de la señorita Jessica. Mira, sigue la definición de la página web de Colgate, la verdad que es buena. Porque dice, las personas que experimentan una alteración del gusto a menudo indican tener con frecuencia una percepción de sabor nauseabundo, rancio, metálico o salado. Madre mía. Habrá que preguntar cuál de los 4 era el que Era afectaba. buena estudiante de odontología esta chica. Bueno, en todo caso, oye, 40.000 euros, 1.500 euros por viaje. Yo no sé si finalmente Ábalos pagó o no esas reclamaciones que le hacía a su amiga Jessica. 52, Pero es que el sueldo, esta es otra, el sueldo ministro tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? No, para pagar 40.000 a un acompañante, cuidado, desde luego, no que es. estamos hablando de 80.000 euros al año, que es dinero. Estaba pensando en comprarse un chalet, ¿dónde era? En Marbella o por ahí, ¿no? Y que, en fin, o sea, que es que tenía muchos gastos acumulados. En fin, este es el socialismo patrio, ¿eh? Hemos pasado de Tito Berni a al escándalo Ábalos. Esto es un poco más refinado que Tito Berni, porque Tito Berni era como una cosa cutre, esto es una cosa cutre elevada, ¿no? Porque, o sea, no sé, 1.500 ya es una cosa... 1.500. Oye, refinada sombras del pub, por llamarle algo sombras, no sabemos cuáles eran las tarifas, ¿eh? Es verdad también. A eso está a saber. Bueno, en fin, absolutamente escandaloso todo lo que está pasando en este país, y lo cierto es que, como bien comentabas antes, Pilar, es que un escándalo se tapa con 1, con 2 y con 100 escándalos al día. Pero que no caiga Jessica en el olvido, por favor. No, por favor. Y creo que la cosa tiene miga y tiene cola para continuar todavía en las siguientes fechas, porque, bueno... Que tiene migas, dicho. Tiene miga. Tiene miga porque, siguen habiendo informaciones al respecto. Veremos en qué termina todo esto. Dicho lo cual, me gustaría cambiar de tercio, porque hoy se ha producido también una noticia de última hora. Edmundo González, el auténtico ganador de las elecciones presidenciales que se celebraron en Venezuela el pasado mes de julio, está de camino a España. Esto ha sido anunciado por el ministro Álvarez. Está saliendo del país. ¿Y por qué sale del país
Edmundo González, porque el régimen, la tiranía criminal de Nicolás Maduro ha ordenado la detención de Edmundo González. Esto es Venezuela. Venezuela es una dictadura aberrante, criminal, miserable, que sin embargo recibe el apoyo, directo o indirecto, del socialismo español, porque hay ya una petición para que Maduro y toda su cúpula sea procesada por delitos de lesa humanidad y de terrorismo de Estado ante la Corte Penal Internacional. Una petición que ha sido respaldada por más de 30 mandatarios y exmandatarios, tanto hispanoamericanos como españoles. Entre ellos, firmantes, señor Felipe González, expresidente socialista, Aznar, expresidente popular, y Rajoy, expresidente popular. Vaya, pero algún otro presidente ha habido en este país, ¿verdad? Un tal Zapatero. Pues Zapatero no firma esa petición, curiosamente. Para abordar este tema hemos acudido a uno de los mayores expertos en esta materia, que es Emanuel Rincón, que es abogado, escritor y analista político venezolano exiliado en Miami por la represión de Nicolás Maduro contra su persona y su familia. Y le hemos preguntado, bueno, pues cómo está la situación en Venezuela, cómo están los ánimos después de esta terrible represión que está llevando a cabo el régimen de Maduro. Mira, decir que la gente no está golpeada anímicamente sería mentir. Evidentemente los venezolanos están un poco frustrados. Evidentemente todavía mucho más los que están dentro del país, porque están arremetiendo fuertemente contra los que se encuentran dentro de Venezuela. Hay más de 2.000 personas secuestradas por el régimen. Solo en la primera semana de protestas asesinaron a 25 personas. La única razón por la que los asesinatos pararon fue porque se pararon las movilizaciones en las calles. Y evidentemente la paralización de las movilizaciones en las calles obedece a, lastimosamente, tener que evitar que maten a las personas. Entonces, actualmente la gente dentro de Venezuela, evidentemente, pues, dentro y fuera de Venezuela también, los venezolanos en todas partes están un poco golpeados anímicamente, en gran parte también debido a la falta de apoyo internacional a la causa de Venezuela. Los venezolanos hicieron todo lo que está en sus manos para no solo derrotar electoralmente a un dictador con todas las trampas de la tiranía, sino que han ofrecido al mundo entero las pruebas. Y parece que para ciertos mandatarios eso todavía no es suficiente. Bueno, Emanuel Rincón también nos ha hablado de la figura de Pedro Sánchez, del gobierno socialista, entre bueno, la valoración que tiene el pueblo venezolano sobre el posicionamiento aberrante del socialismo patrio sobre Nicolás Maduro. Mira, a estas alturas yo no sé si Pedro Sánchez es un apéndice de José Luis Rodríguez Zapatero o José Luis Rodríguez Zapatero es el apéndice de Pedro Sánchez. Lo que sí sé es que Zapatero y el PSOE han actuado en conjunto como una especie de canciller de Maduro ante la comunidad de naciones europeas y siempre ha buscado suavizar todo tipo de postura que atente contra el status quo dictatorial de Venezuela. Las razones, muchos españoles la podrán entender. Hay una evidente afiliación ideológica, que es bien sabido por todos, y además Sánchez ha cogobernado con socios que abiertamente fueron financiados por el chavismo en alguna etapa de su vida, como es el caso de Podemos, y pues hoy en día incluso la vicepresidenta de gobierno, Yolanda Díaz de Sumar, también ha elogiado públicamente a Hugo Chávez y al chavismo. Entonces, ¿qué puedo decir yo a los españoles que ellos no sepan? Para mí España, justamente es gracioso porque estaba hablando en estos días de un video sobre las fases del socialismo, y para mí España también está cayendo básicamente en una de las últimas fases donde ya lo único que queda es el autoritarismo para sostener el poder. Y para terminar, también le hemos preguntado su opinión sobre esta petición de detención ante la Corte Penal Internacional de Maduro y de toda su cúpula político-militar, y una petición que no ha sido respaldada ni firmada por el expresidente socialista Rodríguez Zapatero.
tengo entendido que creo que el sindicato Manos Limpias también pidió ante la Corte Penal Internacional que se inculpe a Zapatero por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Mira, como te venía diciendo, son completamente cómplices, y yo creo que en el momento en el que tengamos libertad en Venezuela, espero que sea lo más pronto posible, no sé realmente cómo será, pero espero que cuando tengamos libertad en Venezuela, empecemos a revisar a todas las personas que recibieron financiamiento del chavismo, cómo fueron cómplices de un esquema de asesinato de civiles, de un esquema de torturas, de un esquema de robo de la democracia en un país de más de 30 millones de habitantes, y de un esquema de enriquecimiento a través de la sangre de los venezolanos. Yo sé que hay muchas personas, no solamente José Luis Rodríguez Zapatero, es decir, en la comunidad internacional hay muchas personas que han fungido como cancilleres de Maduro y que evidentemente han recibido dinero de su parte. Otro de ellos es Juan Carlos Monedero, por ejemplo. Entonces, va a ser importante que cuando Venezuela recupere su libertad queden al descubierto todas estas personas, porque lo lamentable es que también estas personas hoy están en situaciones o en nexos con gobiernos en el resto del mundo, y evidentemente si tuviesen la opción de eliminar los contrapesos y gobernar tal como lo hace Maduro en Venezuela, lo harían sin ninguna duda. Bueno, pues este es el análisis de Emanuel Rincón. Muchísimas gracias por tu participación, abogado, escritor y analista político venezolano. Tan solo recordar, desde que Maduro perdió las elecciones presidenciales del pasado mes de julio, ha llevado a cabo una represión atroz entre el pueblo venezolano, más de 20 asesinatos y casi 1.700 detenciones arbitrarias, aparte de censura y persecuciones de todo tipo. Y recordar también que desde el año 2015 han salido del país 8 millones de venezolanos, el mayor éxodo que ha registrado la historia de la humanidad en ausencia de guerra. Carlos. Yo lo que quiero recordar muy rápido es la presencia que tiene este gobierno, y digo este gobierno porque es este gobierno, ya ni siquiera es que sea el Partido Socialista, que también, en el Grupo de Puebla. Lo digo porque a mí esta historia, porque va a haber gente que diga, hombre, si Edmundo viene a España, es que España estará teniendo una posición. No, Edmundo tiene aquí a su hija y viene aquí, pues me imagino que por cuestiones familiares, y porque es un país donde, por desgracia, se han tenido que escapar de allí, de lo que está ocurriendo, 400.000 personas, y evidentemente aquí tienen ya una red de acogida, tienen trabajos, etcétera. La verdadera función que está teniendo en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez, aparte de que él, por ejemplo, en el boletín del Grupo de Puebla de noviembre les felicitó expresamente, intervino en aquel boletín y en los actos y les felicitó expresamente por la labor que estaban haciendo. El Grupo de Puebla es el grupo que, en base principalmente a los recursos venezolanos que se los están robando, el petróleo, oro, esmeraldas, etcétera, está alimentando la expansión del totalitarismo comunista. Ahí está metida Cuba, ahí está metido evidentemente pues todos los que nos podemos imaginar, o sea, desde Evo Morales hasta el hermano de Delcy Rodríguez, porque tiene presencia, todas las narcodictaduras totalitarias están metidas ahí, y ahí estamos nosotros. Y ahí aparece Adriana Lastra, que acaba de ser nombrada delegada del gobierno, es decir, tiene un apoyo expreso por parte de Pedro Sánchez y de este gobierno, y aparece como miembro fundadora Pilar Cancela. Pilar Cancela es en estos momentos secretaria de Estado, en estos momentos de Migraciones, y en la pasada legislatura lo fue para Caribe e Iberoamérica. Es decir, Pedro Sánchez, mientras está aparentando que da algo de cobijo admitiendo a Edmundo, lo que está haciendo es respaldar desde el Grupo de Puebla a la misma narcodictadura que está asesinando y que está secuestrando y que está sacando de sus casas y destrozando a la población y a la oposición venezolana. Absolutamente lamentable lo que está sucediendo en Venezuela, y absolutamente lamentable el posicionamiento del Rojorío Patrio sobre esta cuestión. Adrián Pajares, hemos preguntado a nuestros oyentes ¿qué opinan sobre el cupo catalán? ¿Cuál ha sido su respuesta? Sí, preguntábamos qué pasará con el cupo catalán, dábamos 3 opciones, y la primera de ellas es: se aplicará y por lo tanto subirán impuestos al resto de las comunidades. Este cupo catalán también se extenderá a otras comunidades, o no se aprobará en el Congreso, y ha ganado con el 76% el se aplicará y subirán impuestos al resto de las comunidades y afectará por tanto al resto de España. Y esto también nos han dejado los oyentes a través de nuestras notas de audio en nuestro teléfono móvil. Buenos días. Es obvio que Sánchez les dará todo lo que pidan los catalanes, el cupo y lo que sea. Sánchez tiene que seguir gobernando porque entiendo que hay algo que él no quiere que salga a la luz. Buenos días. Me gustaría equivocarme, pero creo fehacientemente que el cupo catalán se va a aplicar y este desgobierno extractivo que tenemos va a sacar el dinero
de las clases medias y nada de ricos ni nada por el estilo. No creo ni espero nada de este sistema político corrupto que tenemos. El cupo catalán ya es un hecho. ¿Por qué hablamos de democracia cuando lo que estamos viviendo es una auténtica y grave dictadura bolivariana? Pues fíjate, todos ellos son unos indeseables, indecentes, miserables y ególatras del libro. Son esquizofrénicos cocinadores de una política encaminada a la desaparición de una entidad que da toda la estabilidad a un país, la gran e importante clase media. Bueno, pues hasta aquí la opinión de nuestros oyentes. Carlos Cuesta, muchísimas gracias. Un placer. Seguimos viéndonos cada semana. Percibo al Manglano. Un placer, me voy ahora con el Lamborghini a ver... a dar una vuelta. Eras tú el del Lamborghini. Además tengo 4. Llévate unos saulitos que son símbolo de riqueza. Y Pilar Rodríguez Las Santos. Yo ya puedo volver porque como ya nos traes desayuno por primera vez desde en estos 6 meses, pues ya... Tú siempre... Qué mentirosa es. Tú siempre eres bienvenida en esta trinchera. Muchísimas gracias a los tres y continuamos con más cuestiones, cultura financiera y luego algo muy importante, una sección que vamos a hablar antes. Hablamos de la ocupación institucional, en este caso hablaremos de la ocupación que nos afecta también a los particulares, ocupación de casas. La trinchera de llamas es radio.